Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia de este segundo trimestre del 2023. En portada vemos a NVIDIA, que ha sido el principal ganador de este primer semestre. NVIDIA es una compañía que se dedica a la fabricación de tarjetas gráficas para ordenador y que con los años se ha ido reconvirtiendo y ahora mismo es una de las principales empresas de cloud que hay en el mundo y últimamente especializada en todo lo que es inteligencia artificial. Muy bien, vamos con el índice. En primer lugar, hablaremos de la rentabilidad agregada de clientes Visan. Después hablaremos de vista de pájaro, como es costumbre, y después crisis. ¿Qué crisis? Visan largo plazo y finalmente conclusiones. Muy bien, la rentabilidad agregada de clientes en lo que va de año es de un menos 7,98. Vemos que la distribución que ha habido de activos, en marzo teníamos un 92% en largo plazo, con un 4% en blindaje y un 4% en pólvora, y que ha habido unos pequeños cambios. La proporción de largo plazo se ha reducido, se ha incrementado algo la de pólvora y la de blindaje es la que quizá ha tenido una mayor subida. En gran parte viene por las caídas que hemos tenido en las carteras, que ha hecho que se ajusten las posiciones, aunque en blindaje ha habido, por motivos de planificación financiera de familias, un pequeño incremento. Aquí podemos ver cómo el mercado ha subido. Eurostoxx ha subido un 16, el IBEX un 16, el mercado americano también cerca de un 16. La vivienda en España también ha tenido un buen comportamiento con un 5% y los bonos también con un 2%. Contrasta con nuestras pérdidas de este año, que principalmente se debe a nuestra visión de que era muy probable que hubiera una recesión en la mitad de lo que va de año y no ha sido así. Entonces, pensar que cuando nosotros tenemos una concepción de la realidad, actuamos a nivel financiero y posicionamos el dinero en largo plazo en función de nuestras hipótesis, ¿no? Pues no ha sido así, no hemos entrado en recesión y por lo tanto pues bueno, los resultados vienen a raíz de las coberturas y distintos posicionamientos que teníamos. Veremos lo que ocurre a partir de ahora en adelante, pero bueno, esto el tiempo dirá. Aquí vemos como las rentabilidades a 5 años vista estamos en un 21%. Si bien es cierto que para nosotros, como casa de planificación financiera que somos, hemos de tener muy presente que habrá siempre años buenos y años malos. A nadie le gusta pues, tener un mal año, como es el que hemos tenido en esta ocasión, pero pensamos que forma parte de las cosas y la realidad. Toda inversión a largo plazo entraña ciertos riesgos y que, pues bueno, suceden y a veces pues nosotros el año pasado tuvimos un año muy bueno, muchísimo mejor que el mercado y este año pues no ha sido así. Pero bueno, vendrán otros años buenos y también otros años malos. Lo más importante es que podamos tener cierta consistencia a 5 años vista. Cuando nosotros estamos haciendo planificación, tenemos un horizonte de inversión mínimo de 5 años. La clave es a ese plazo, a mínimo de 5 años, tener rentabilidades positivas. Ahí es verdad históricamente en algunos momentos en los que no lo ha habido, ¿vale? Y no siempre se consigue con los distintos activos. Ha pasado con la vivienda en España, más de 5 años en pérdidas, o la renta fija, ahora quien está invertido en renta fija pues ha perdido está negativo a más de 5 años vista, pasó en bolsa europea, en bolsa española, etcétera, etcétera. Y nosotros pues, nos hemos podido mantener siempre en positivo, ¿no? También al tener una mayor diversificación y bueno, hay cierto mérito también en la selección de los activos. Veremos, en todo caso, lo más importante, a la hora de invertir, y nosotros lo decimos muchísimas veces, la planificación nos ayuda a tener la mente clara y tranquila. Siempre va a haber malos momentos. La clave está en no perder los nervios y no perder la cabeza en momentos de este índole, ¿no? Porque hay y van a seguir existiendo y no pasa nada, forma parte del juego. Lo importante es que al plazo de inversión mínimo de 5 años, y además la mayoría de familias que estamos invertidos, no se acaba el mundo en 5 años, es decir, precisamente es cuando empieza realmente a funcionar, estamos invertidos a muy largo plazo, es que las cosas funcionen a esos niveles. Muy bien, vamos a ver vista de largo plazo. En lo que va de año, una distribución diversificada debería arrojar una rentabilidad positiva de entre un 7 y un 8%. Lo que mejor ha ido son las inversiones en large cap, que son grandes empresas, que son las que están los índices cargadas de ellas, ¿no? Y además en su mayoría tecnológicas. Esto es lo que ha ido mejor en lo que va de año. Pensemos que el año pasado, es verdad, perdieron en este caso pues, un 18% y bueno, pues las small caps llegaron a perder mucho más, etcétera, etcétera. El año pasado fue un año muy malo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
que las empresas de pequeña capitalización no están generando tanto dinero, ni mucho menos. La renta fija ha ido mejor que el año pasado, sin duda, que fue un año nefasto, pero lo curioso es que este año las materias primas están yendo muy mal, ¿no? Y materias primas generalmente responden más a un perfil value, de value investing, y por eso este año value no ha brillado, sino todo lo contrario, ¿no? Ha sido más bien el gran perdedor y lo que ha funcionado mejor es todo el tema tecnológico. De hecho, nosotros funcionamos por factores. Tenemos, a los que conocéis la casa, pues que invertimos con la idea de diversificar riesgos en distintos factores. Entonces, ¿qué tenemos? Que todos los factores importantes con los que trabajamos han ido mal este año. O sea, además, pues nuestra estrategia por factores pues no ha funcionado. Y esto pasa de vez en cuando. Aquí es verdad que tenemos datos solo hasta el 2014, pero en las series históricas con las que trabajamos van a más de 50 y 100 años. Entonces, vemos que en algunos momentos a lo largo de la historia esto ha sido así y ha dejado de funcionar. ¿Esto qué supone? Pues la fin del mundo. No, esto pasa, ha ocurrido, ha vuelto a ocurrir ahora y volverá a ocurrir. Ahora bien, cuando estas cosas suceden, generalmente a poco tiempo en adelante las cosas se revierten. Es decir, no existe ningún factor que vaya mal siempre, lo mismo que ningún factor que vaya bien siempre. Cuando todos van mal, es muy probable que haya un cambio, un choque importante en el mercado, que es lo que creemos que estamos en estos momentos. En lo que va de año, lo más relevante ha sido la aparición de la inteligencia artificial. Realmente es una tecnología impresionante. Creemos que va evidentemente a hacer una gran mella en la sociedad en general y podrá realmente marcar un antes y un después de su aparición. Creo que al mismo nivel probablemente que el motor de combustión o la aparición de Internet, ¿no? Estamos hablando de grandes desarrollos y grandes tecnologías muy potentes que también requerirán cierto control, por el peligro que entraña toda potencia. Es necesario controlarla, ¿no? Todo el mundo ha hablado de la inteligencia artificial y realmente ha sido lo que ha marcado la tónica a lo largo de primera mitad del año. Vemos cómo ha hecho que las entradas en fondos de tecnología se haya disparado a máximos históricos nunca vistos. Ya durante la pandemia parecía que la tecnología era el no va más y las entradas fueron impresionantes porque el mercado asumió que todo el mundo estaría viviendo en casa para siempre y así grandes empresas como Zoom, etcétera, pues se hincharon a niveles estratosféricos que ahora pues han vuelto a valoraciones muy inferiores, ¿no? Pero luego ha venido todo el tema de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial sí que creemos que puede ser un cambio importantísimo en el futuro en cómo funciona el mundo. Pero, bueno, todo va a requerir su tiempo. El Nasdaq, este es el Nasdaq, que tuvo una de las mayores caídas en el mundo en el año 2022, con caídas de más del 33%, pues han tenido un rebote importantísimo en estos momentos, ¿no? Y, bueno, pues gran parte, hasta este nivel de aquí, ha ayudado por lo que es un rebote normal y sano, que es el January Effect, de subidas normales, pero este último tramo que vemos aquí, este último tramo responde más a toda la subida por inteligencia artificial. Claro, lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, las dos principales acciones del Standard & Poor's ya cuentan el 13%. Hay una concentración masiva en los índices. Y, por ejemplo, en el Nasdaq 100, pues 7 empresas son el 50% de todo el índice. Solo 7. Quiere decir que lo que le pase a Microsoft, Apple o a Tesla va a tener un efecto muy importante en lo que suceda. Hay excesiva concentración en muy pocos títulos, cosa que a nosotros no nos acaba de gustar, porque como financieros seremos aburridos, pero tenemos necesidad de esta cierta diversificación. Hasta el punto de que, bueno, pues que los que llevan la gestión del Nasdaq 100 pues se están planteando hacer algún rebalanceo para no tener una proporción tan fuerte en estas empresas. Ya veremos lo que ocurre. Los ánimos que hay, ¿no? Es decir, el sentimiento que está produciendo el Nasdaq en estos momentos es masivo al alza, ¿no? No veíamos similar pues, euforia en el Nasdaq pues, desde el máximo del año 2000. Estamos hablando de 23 años. Evidentemente ha habido momentos de euforia, son habituales y está bien, es lógico y normal, etc. Pero la situación actual es realmente extraña, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos, son datos.
Y finalmente, a nivel de tecnología, simplemente es una pequeña reflexión, es decir, Gartner Hype Cycle te explica cada nueva tecnología generalmente arranca, empieza a ser conocida por una gran parte de la población y entonces es cuando se hinchan más las expectativas de esta tecnología. Nosotros pensamos que la inteligencia artificial, si bien será un cambio enorme para la humanidad, pensamos que estamos en este punto de aquí. Después viene la desilusión, en plan, ostras, tampoco es para tanto, quizá no sé qué, y después verdaderamente se pone en su situación correcta, ¿no? Lo mismo pasó con el Internet en el año 2000, que parecía que cambiaría el mundo, evidentemente lo ha cambiado, pero no ha sido de la forma como la gente sospechaba desde un principio. Simplemente comentar que el principal fabricante de chips para que funcione la inteligencia artificial es muy cauto. De hecho, están contemplando reducciones en facturación ya del 10% en la fabricación de chips. Sí que es cierto que la parte más de inteligencia artificial está subiendo, pero no compensa para nada la caída masiva de los chips en todo el resto de la economía que está sucediendo en este momento. Ya lo iremos viendo, evidentemente. Muy bien. En lo que va de año, nuestra principal hipótesis consistía en que estaríamos en crisis y así no ha sido. La narrativa que se hablaba en 2022, esto es una transparencia del trimestre pasado y de finales del año pasado también y del trimestre pasado, que es que en 2022 el tema era la inflación, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cuánto subirá la inflación? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué hará la Fed para frenarlo? Bien, ahora parece ser que está claro que la inflación se ha podido frenar, la subida de tipos de interés ha sido muy importante, ¿vale? Y claro, la narrativa del 2023 era ¿cuándo será la próxima crisis? Y de hecho, en estos primeros 6 meses no ha llegado, ¿no? ¿Y cuándo dejará la Fed de subir los tipos? El mercado esperaba, a raíz de la quiebra de los bancos, recordemos, hace tan siquiera 3 meses, que quebraban entidades financieras muy importantes en Estados Unidos y bueno, pues se especuló que la Reserva Federal bajaría ya los tipos de interés para ayudar a esto. No ha sido así. ¿Por qué? Pues porque la inflación, a pesar de todo, sigue siendo un poco más, está un poco más presente de lo que parece. Aquí vemos la evolución de la inflación en Estados Unidos desde los años 40, a mitades de los 40. ¿Qué vemos? Finales de los 40. ¿Qué vemos? Que la inflación del 10% pues no es la primera vez que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Ahora recientemente hemos llegado casi al 10% y se ha conseguido solucionar con esta bajada. Entonces, lo más interesante, y nosotros que queremos comentar aquí, es cuando aparece el fenómeno de la inflación, generalmente no se evapora de forma rápida. Suele ser bastante tremenda, se engancha, se enquista en zonas de la economía. Unas zonas pues consigues frenarla, pero de repente se te traduce en otras. Por ejemplo, ahora estamos viendo los precios del aceite de oliva en España disparados. También es verdad por la sequía, pero hay otros factores. La guerra también genera mucha inflación, ahora lo vemos con los precios de la comida, del trigo, y vamos viendo cómo se va transportando de un sitio a otro, ¿no? Es bastante difícil de calmar. Entonces, por otra parte, cuando hay momentos de fuerte inflación, vemos que estas líneas que vemos, estas zonas en gris, son crisis económicas, ¿no? Y que generalmente para reducir la inflación hay crisis. Fijaros, esta bajada de aquí vino acompañada de crisis. Esta no lo vino acompañada de crisis. Esta bajada también hubo una crisis. No quiere decir que todas las crisis sean por culpa de la inflación, evidentemente, pero cuando la inflación sube y sube un poco y un pico de inflación, generalmente es una crisis la que la reconduce otra vez a situaciones normales. Fijaros que esta subida también hubo una crisis y se recondujo. Esta subida, que fue la segunda oleada de los años 70, se recondujo con una crisis. Y esta siguiente pico también con dos crisis fueron necesarias para reducir y finalmente dejar la inflación más tranquila. El siguiente pico de inflación, que fue en el 91, pues también tuvo que venir otra crisis, etcétera. En el año 2000 otra crisis bajó la inflación, vemos otro pico de inflación en el año 2008 y esta inflación sobre todo vino por la parte de materias primas, que pum, y inmobiliario, pum, otra vez otra bajada, el COVID-19.com está aquí. Perdona. Entonces, y aquí vemos esta caída, ¿no? Claro, nosotros asumíamos que el control de la inflación, muy probablemente a la vista de los hechos históricos, vendría acompañado de una recesión, que no ha venido. Veremos qué pasará, ¿no? Ya lo acabaremos de ver. ¿Qué vemos? Esto lo pusimos en la última conferencia, en el último trimestre, y decíamos, bueno, pues las portadas riding high, ¿no? Pues que Estados Unidos, pues a pesar de todo,
sigue siendo una economía muy resiliente y es totalmente cierto, ¿no? Entonces, comentamos en el trimestre pasado que probablemente la recesión se traslade al tercer o cuarto trimestre del 2023, cuando se agote pues, el ahorro excesivo que hay de las familias en Estados Unidos, probablemente con políticas fiscales más restrictivas, o sea, no se regale tanto dinero, ni mucho menos a la población. La cuenta de tesorería, que es la que hace todos los pagos a nivel fiscal de Estados Unidos, pues tendrá que rellenarse y este relleno pues implicará menos gasto y que puede ser que empiece el inicio del desempleo en Estados Unidos. Si se dan estas condiciones, muy probablemente empiece la crisis. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, pues que recientemente pues, las ventas minoristas están en negativo. Y esto suele ser un mal presagio, pero bueno, esto es una indicación. Después vemos que las importaciones, que normalmente van precedidas o simultáneamente con crisis, pues aquí lo vemos, ¿no? Desde los años 70, pues cuando se reducen las importaciones que hace Estados Unidos, pues Estados Unidos entra en recesión. ¿Por qué? Porque es que no está importando porque no hay demanda interna. Y en estos momentos, ¡pum!, acabamos de entrar en una situación de reducción de las importaciones. Veremos si entramos en crisis o no, pero es un indicador muy, muy potente. Bankruptcies, o sea, quiebras. Vemos que en momentos de más crisis se empiezan a disparar las quiebras, ¿no? Esto fue en el año 2008, que evidentemente fue una situación muy complicada, esto fue la pandemia, evidentemente, y ahora estamos viendo otra vez otra situación de subidas de bankruptcies. Algo que, bueno, pues no es bueno. Pero claro, que ha parado todo. Al final pueden haber quiebras de empresas, etcétera, pero si tú pierdes tu trabajo y te dan trabajo en la empresa de al lado porque va bien, o tú tienes dinero en casa y puedes gastar y seguir haciendo la vida normal, pues no, aquí no pasa nada, ¿no? Y así es. Aquí vemos el cálculo en esta zona azul del exceso de ahorro del inversor americano, de las familias americanas. Según nuestro cálculo le quedan pocos meses, estamos hablando de meses, lo que queda, 2, 3, 4 como mucho. Entrará en una situación pues, que ya no queda dinero en las cuentas y que bueno, pues tendrá que empezar a coger muchas deudas o lo que sea para poder mantener el ritmo de vida. Claro, esto es importante y esto, por supuesto, aquí, ¿por qué? Porque las recesiones, que es muy importante tenerlas presentes, implican que cuando, esto es el gráfico en rojo, es la tasa de desempleo en Estados Unidos, suelen dispararse de forma muy rápida. Es decir, en el momento en que empiezan a subir, no se paran. Y esto es tremendo. ¿Y por qué nos interesa tanto saber si hay una recesión o no? Nos interesa sobre todo porque de haber una recesión, los mercados volverán a mínimos. Quiere decir que volveremos a los mínimos de octubre o los romperemos a la baja. No tiene por qué, pero si entramos en una recesión sí que ocurrirá algo de este estilo. Pero bueno, por eso no nos interesa tanto. Si no ocurre una recesión, entonces es obvio que entraremos en un mercado alcista, que toda la indicación que vemos por la evolución de los precios es que estamos entrando en un mercado alcista y que, bueno, pues que ya está, pues el mínimo ya se produjo en octubre y ya está. Pero bueno, tenemos nuestras dudas, simplemente decimos, se están acumulando los datos, ya se acumularon el año pasado, a finales del año pasado y a principios de este, pero bueno, a veces pues, las cosas no son tan obvias ni inmediatas como uno cree, ¿no? Como así ha sido. Veremos cómo funciona. Después, claro, ha habido una inversión de la curva de tipos. Cada vez que hay una inversión en la curva de tipos, a cabo de un tiempo, de unos meses, empieza una crisis. Y según bueno, pues, cierta metodología de cálculos de inversión de curva de tipos, pues todas coinciden con situaciones de crisis y bueno, en este caso pues, llevamos ya unos meses con la última inversión de la curva de tipos y pues, estamos con el tic-tac, ¿no? El descuento del tiempo, ¿cuándo va a empezar la crisis? Esta es la inversión de la curva de tipos tan sencillo como el interés a 10 años y el 3 meses, que esto sucedió ya hace unos 7 meses. ¿Qué pasa posteriormente? ¿No? Y aquí recogemos las últimas crisis en las que ha habido, bueno, la última evolución de la bolsa americana, en la que ha habido una inversión de curva de tipos, y aquí vemos cómo estamos yendo ahora, ¿no? O sea, ha habido la inversión de la curva de tipos desde finales del año pasado y las bolsas han ido subiendo, y aquí no ha pasado nada. ¿Esto ha ocurrido en el pasado? Sí. Esto sí que ha sucedido y no es algo que digamos, ostras, esto es muy raro. No, no, no. Sí que ha pasado en el pasado. Y aquí simplemente vemos en las distintas situaciones que ha sucedido con el paso del tiempo, ¿no? Veremos. Y aquí vemos también la evolución de la gente que va al paro, cómo ha ido, ¿no? Y si la gente ha ido al paro o no. Y generalmente
se va disparando poco a poco los niveles de paro. Poco a poco con los meses van entrando, etcétera, etcétera. Algo que evidentemente no es bueno para nadie. Muy bien, la Reserva Federal tuvo que tomar cartas en el asunto porque la inflación se incrementaba muchísimo. La parte turquesa es la inflación, el nivel de inflación. Las zonas grises son crisis. La parte roja, esta línea roja, es a qué tipos de interés está ofreciendo la Reserva Federal el dinero. ¿Vale? Y esta lila vemos cómo cotizan los tipos de interés a 10 años. El tipo de interés a 10 años es muy importante también. Entonces, un tema muy relevante. Cuando la inflación empieza a subir, la Reserva Federal tiene tendencia a subir los tipos de interés, incluso por encima de la inflación para calmarla. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre generalmente? Que cuando empieza a subir los tipos de interés lo vemos. Pues, ostras, ahora comprarte una casa, en lugar de tener una hipoteca al X, ahora te cuesta mucho más. Con lo cual, quizá te lo piensas 2 veces, ¿no? Porque la hipoteca te va a salir mucho más cara, solo porque los tipos de interés han subido. Y este, evidentemente, tiene un efecto de bola de nieve, ¿no? En toda la economía. Por lo tanto, cuando hay subidas importantes de tipos de interés, generalmente aparece una recesión, como sí ha ocurrido en incontables ocasiones. Por eso es tan importante verlo. ¿Y qué ocurre? Que cuando la tendencia de la subida de los tipos de interés está por encima de los tipos de interés que te dice el mercado que va a pagar a 10 años vista y la supera, entonces estamos en lo que llamamos la inversión de la curva de tipos. Cuando esto sucede, generalmente estás cerca de alguna crisis. Aquí sucedió y al poco tiempo vino, aquí al poco tiempo vino y ahora ya hemos llegado a esta situación. Que ya hace unos meses que ya hemos superado lo que paga el interés a 10 años y bueno, pues es probable que entremos en recesión. Ya lo veremos. Si además vemos que los bancos pues cada vez les cuesta dar crédito, ¿no? Y volvemos a estar en un ciclo bueno, al banco no es tan fácil conseguir financiación. Y si no, pues probad intentar ir a cualquier entidad financiera y veréis que en el año 2021, pues hasta los ICOs de forma masiva, etcétera, etcétera, no había ningún problema. Ahora todo se ha vuelto muchísimo más restrictivo y selectivo, cosa normal. Pero bueno, eso es un hecho, ¿no? Y esto dificulta, evidentemente, el acceso al crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empieza a ser el acceso al crédito muy difícil, suben los tipos de interés y los bancos además te añaden más intereses, más márgenes, más etcétera, y te lo encarecen tanto, la Reserva Federal generalmente y los bancos centrales se ven en la necesidad de empezar a bajar los tipos de interés para intentar paliar la subida de tipos por la parte del margen, que suben mucho los márgenes, ¿no? Bancarios. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que cuando empiezan a bajar los tipos de interés es porque las cosas no van bien, porque han subido demasiado y empieza a haber mucho dolor y una situación muy complicada en la economía real, ¿no? Lo que normalmente implica futuras caídas de los mercados. Aquí vemos que cada vez que la Reserva Federal tiene que bajar los tipos de intereses porque se ha roto algo en la economía y pues las acciones caen, ¿vale? Caídas de 36, 48, aquí vemos las distintas caídas, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a empezar a bajar los tipos de interés la Reserva Federal? De momento los ha subido y los está manteniendo. Puede ser que los siga subiendo ahora este mes de julio y que suba algún pelín más. Bueno, pues en el momento en que empiece a bajarlas es porque algo está ocurriendo grave en la economía y que por lo tanto es posible que entremos en recesión. Es posible. Insisto, no decimos va a pasar seguro, no, pero las cosas se van acumulando, ¿no? Así como en esta primera mitad de año, pues yo creo que nos hemos anticipado excesivamente a la recesión, veremos qué ocurre en esta segunda mitad del año. Y finalmente, pues bueno, pues las crisis que suelen haber, los mercados bajistas, suelen durar mucho más si hay shocks de inflación. Entonces, yo simplemente digo, bueno, desde el top que hubo a principios del 2022, perdón, llevamos pues ya unos 18 meses y bueno, el mercado bajista. Entonces, puede ser que este mercado bajista siga más tiempo, ya lo veremos. No sería algo raro a nivel histórico y tiene mucho que ver en si entramos o no en recesión. Ya lo veremos, porque si entramos en recesión, y esto también lo vimos, los mercados, a pesar de que haya habido este rebote al alza, pueden llegar a volver a mínimos o perforarlos. Por eso es tan crítico saber si va a haber recesión o no. Bueno, y esto es lo más importante. Muy bien, ha sido un mal año para el Visa en largo plazo. Las rentabilidades netas en lo que va de año han sido un -11.
Aquí vemos desde el inicio del Visa a largo plazo, que tuvo lugar aquí. Aquí vemos los factores que históricamente veníamos utilizando en la casa, distintos factores, con un eje más value, porque siempre hemos sido una casa con un punto más value. Y aquí vemos pues, que tuvimos que hacer coberturas en el apartado de grandes marcas precisamente porque pensábamos que entraríamos en recesión, cosa que no ha sido, ¿vale? Y nos ha ido mal en este sentido. Esto se ha revertido y ahora mismo tenemos una situación pues mucho más estable, que vamos mucho más en línea con cómo va el mercado. Simplemente comentar que a partir de junio hemos añadido un quinto factor, que es el growth, que es un factor más que va muy descorrelacionado con otros factores como el value o el small caps, y nos gusta pues por la descorrelación, la fuerte descorrelación que tiene. Y finalmente comentar que a partir de junio vamos a implementar una nueva estructura para no generar tanto ruido. Al fin y al cabo somos una casa de planificación y que la parte de inversión tiene que ayudar a las familias. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un año como este, pues que todo en general ha subido y la evolución del largo plazo no ha sido así, pues esto ha generado muchísimo ruido, ¿no? Y es doloroso. Entonces tampoco queremos que haya esta situación de ruido y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya se ha producido, ¿no? Anteriormente teníamos la parte de Factor Investing pura, que sigue mucho más el mercado, entre un 30 y un 40% de la proporción, y la parte dinámica, que es la que nos permite hacer coberturas o movernos rápidos con caídas del mercado, como sí pasó el año pasado, y que superamos muy bien, y que este año nos ha ido en contra, pues lo que vamos a hacer simplemente es cambiar las proporciones, ¿vale? Seguimos más o menos con las mismas estrategias, añadiendo el growth en la parte de Factor Investing tradicional, pero en lugar de un 30 al 40 pasamos a un 70, le damos mucha más estabilidad. Tampoco es un gran cambio, pero bueno, es suficiente como para explicarlo, ¿no? Veremos de ahora en adelante cómo seguirá. Este es un año, ya comentamos en la última transparencia, la última conferencia, muy complicado, muy duro. 2023 es un año tremendo. Y no olvidemos que el año que viene es año de elecciones americanas. Así que normalmente el 2024 ser año de elecciones americanas, probablemente el que esté ahora en el poder le interesará un buen año a nivel de acciones. Con lo cual, nosotros pensamos que si viene alguna corrección, se dará este año, no el año que viene, es poco probable. Pero bueno, el mundo está lleno de excepciones y nadie sabe lo que va a pasar, evidentemente. Y como conclusiones, pensamos que estamos en un periodo de estanflación, es decir, puede ser que haya crecimiento económico, pero probablemente cada vez sea más anémico, y que la inflación, a pesar de que se haya controlado, como hemos visto, puede bajar para volver a subir de aquí a un año, de aquí a dos. Podemos encontrarnos con que en 2024 vuelve a subir la inflación, para sorpresa de muchos, ¿no? Entonces, estamos pasando de una economía virtual, que creemos que con la inteligencia artificial está dando los últimos coletazos, a una productiva. ¿Por qué? Vemos que finalmente el mundo se está rompiendo lo que es la globalización y que por lo tanto la gente va a tener que fabricar cerca de su casa lo que necesita. Estados Unidos va a dejar de ser un centro financiero y solamente tecnológico para ser una fábrica. La parte de fábricas han sido muy reducidas y van a empezar a fabricar ahí, lo que implica que van a necesitar la importación a gran nivel de materias primas. Pensamos que bueno, pues cuando hay más demanda a nivel local y no solamente es chino, es muy probable pues, que construir fábricas, etcétera, etcétera, pues va evidentemente consumir recursos y va a haber pues, una mayor demanda en este sentido. Para las acciones, pues va a seguir siendo volátil. Decimos, y no, cuando piensa la gente en volatilidad, piensa que son caídas, no, subidas. Y esto lo hemos explicado siempre. Pueden subir y bajar mucho de forma muy fuerte. La clave de todo, e insistimos, somos en esto como hormiguitas, pero pensamos que la planificación financiera es la clave. El blindaje es clave. Tener esto es lo que da paz y tranquilidad. El mercado irá por donde quiera, y nosotros también. Pero tenemos que tener esta tranquilidad de que podemos conseguir todos nuestros objetivos con los pagos que tenemos a menos de 5 años sin ningún problema. No estamos teniendo ninguna dificultad ahí. Y lo que vaya más a este plazo, 5 años a más de 5 años, pues evidentemente lo hemos de invertir. Y tiene riesgo, evidentemente, y las cosas pueden subir y bajar, etcétera, etcétera. Pero hemos de buscar la consistencia, que hasta ahora la hemos demostrado y creemos que la vamos a seguir demostrando. La deuda gubernamental, a medida que va subiendo la deuda, pues esto cada vez va a ser más un problema, ¿no? Lo que implica que los gobiernos van a tener que, por mucho que quieran bajar los tipos de interés en algún momento, el mercado mismo les va a exigir más
intereses más altos por el dinero. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien está muy endeudado, pues la gente se fía cada vez menos. Oye, que tiene mucha deuda esta persona, pues ¿le prestas barato? No, le voy a prestar cada vez más caro porque hay más riesgo, y esto es normal. Con lo cual, claro, la subida de tipos de interés va muy ligada a la inflación, por eso decimos que va a ir todo un poco a la vez, ¿no? Con más inflación, una inflación enquistada por ciclos, puede volver a bajar, y todo el mundo felicitarse porque ya está controlada la inflación y de repente, ¡pum!, volver a subir, que es como históricamente funciona. El tema de la pandemia, bueno, ya está controladísimo. Y después la guerra de Ucrania, ¿no? Seguimos pensando que será larga, salvo que se pongan de acuerdo en terminarla. Ojalá, sería una noticia excelente, pero somos mal pensados en lo que es el lobby de las armas y que, bueno, el lobby de las armas, que tiene un poder enorme, pues le interesa la guerra y seguir en guerra, y Estados Unidos ahora mismo, el gobierno actual es pro guerra, ya hemos dicho en muchas ocasiones. Y bueno, pues esto no nos favorece en el sentido de que las guerras producen mucha inflación también, ¿no? Y desgraciadamente, si no se para pronto, pues seguiremos viéndolo pues con más episodios de inflación en el futuro. Esperamos que se acabe pronto. En fin, pues esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y que vaya todo muy bien. Gracias.